Hola amigos de YouTube, hoy hablaremos del ser y la existencia, pero para eso no fue nada fácil comprender que hay muchas formas de tratarlo. Sin embargo, aquí lo desglosaremos desde tres puntos fundamentales de la metafísica. Primero, ¿qué es la metafísica? Luego, ¿qué es el ser? Y finalmente, los coprincipios del ente, que nos ayudan a entender la existencia. Así que sin más preámbulo, iniciamos el mito de la caverna. Para los primeros filósofos, la metafísica era algo muy importante dentro de la filosofía, tanto así que la llamaban filosofía primera, pues estudia el ser de los entes. Pero al tratar temas de los cuales el empirismo no podía hablar y la ciencia, que se basa en lo que se puede demostrar por los sentidos, queda en desventaja, prefirieron mandarla a un segundo plano, dejándola en lo que va después de la física o lo que permanece oculto, dejando de lado su verdadera importancia. La metafísica trata de explicar tres temas fundamentales. Primero, estudia el tema del conocimiento, para saber si éste es válido o científico, por lo que sin metafísica no puede haber ciencia. Yo soy tu padre. No, eso no es cierto. Eso es imposible. Guíate por tus sentimientos y sabrás que es cierto. A esta parte de la metafísica se le llama teoría del conocimiento o crítica del conocimiento, y es una de las piezas más importantes en todo sistema filosófico. En segundo lugar, estudia el ser de los entes, como ya lo habíamos dicho, y a esa parte se le llama ontología, que es lo que revisaremos en este video. Y en tercer lugar, estudia la esencia y la existencia de Dios. Tal vez por eso no les gusta mucho a los científicos y pensadores de hoy en día. Empezamos con el ser. Es imposible dar una definición exacta del ser. Sería pretencioso tan solo intentarlo por la misma razón que un pez no puede definir el océano. En otras palabras, para definir algo necesitamos un concepto de mayor extensión. Por ejemplo, para definir a un futbolista, necesitamos primero definir qué es el fútbol. Pero no hay un concepto mayor que el ser, así que solo podemos acercarnos con algunas comparaciones. Primero, entendamos ser como un verbo y no como un sustantivo. O sea, como en esa malísima canción de Arjona, no otorgando a las personas o cosas esta característica, sino la acción que estas personas o cosas ejecutan, y a estas personas o cosas las llamaremos entes, que son, existen y participan del ser. El ser es único, tal como lo dicen sus trascendentales, los cuales no mencionaremos para ahorrar tiempo, pero que luego podemos retomar en otro video. Esto es más fácil de comprender si entendemos lo que significa existir. Las personas existen, se hacen presentes, se distinguen de la nada, son algo. Por lo tanto, ser es la fuente de todo lo que existe, de todo acto de existir. Las personas y las cosas toman su existencia del ser. Es el fundamento de todos los entes. El ser puede compararse con un horizonte ilimitado, en el cual se forman todos los entes, como el océano para los peces que mencionábamos hace rato. Según Coret, el océano es para los peces como el ser para los entes. El ser le da inteligibilidad a los entes. Cuando entendemos un ente es porque estamos captando su participación en el acto de ser. Hay una cierta fusión entre el que entiende y lo entendido. Y es porque los dos participan del mismo ser, porque ser le da fundamento a ambos. Entonces, con esto ya no debemos confundir al ser del ente, puesto que el ente solo participa del ser, como un pez del océano. Los coprincipios del ente. Estos son una serie de conceptos bipolares que han sido analizados por Aristóteles y sus seguidores en la Edad Media.
Entre estos principios se encuentran la esencia y la existencia, la sustancia y el accidente, el acto y la potencia, la materia y la forma. Estas no son partes del ente, sino de polos que explican mejor de qué se trata el ente. En cada ente se pueden ver estos coprincipios, que siempre se dan por pares y nunca el uno sin el otro. Son conceptos básicos de la metafísica aristotélico-tomista. Empecemos a revisar uno por uno. Esencia y existencia. Estos son de los conceptos más importantes de la filosofía. La palabra esencia tiene un significado especial que no coincide con lo que se maneja normalmente en el vocabulario. Así es, no se trata de un perfume. Se trata de las características que le dan a un objeto su estructura peculiar y lo hace único y no es fácil de identificar. Por ejemplo, la aguacatez del aguacate. ¿Qué es lo que hace que el aguacate sea lo que es? Sus características únicas. Igualmente podríamos hablar de la persona, y de hecho ya lo hicimos en videos anteriores que les invito a revisar en la tarjeta que aparece en la parte superior del video y en la pantalla final. La existencia es dinámica, en cambio la esencia es el conjunto de cualidades inteligibles. Cuando captamos un ente lo hacemos por su esencia, como una silla, por rara que ésta sea o que nunca hayamos visto otra igual, sabemos que es silla, por su esencia. Pero es imposible captar una esencia carente de existencia. Aunque en la mente se pueden hacer combinaciones, esta existencia no será real, como sucede con los sueños. Existir y ser no son lo mismo. Existir es participar del ser. Implica salir de algo. Y el ser es increado y absoluto. Lo que existe en algún momento fue creado y también dejará de ser. Pero el ser siempre ha sido y es eterno. La esencia y la existencia deben darse al mismo tiempo, juntos, pues la existencia se da de un modo concreto, lo cual es la esencia. A partir de la propia existencia es como puede hablarse de todo lo demás. Si no existe, estaríamos hablando de esencias mentales o entes de razón, pero de esto hablaremos ya al final del video. Sustancia y accidentes. La esencia de un ente puede ser sustancial o accidental. La sustancia es todo lo que existe en sí mismo. El caso más importante es la persona humana, de la cual ya hemos hecho 2 videos. Al considerar algún objeto cualquiera como un libro, un animal o una persona, podemos distinguir ahí 2 principios, la sustancia y los accidentes. Mientras la sustancia permanece a través de todos los cambios, los accidentes son los que se modifican, aparecen y desaparecen a través del tiempo. Pero aunque sufra modificaciones, el objeto es el mismo. Como cuando una persona cambia de niño a adulto, sufre cambios, pero sigue siendo la misma persona porque la sustancia no cambia. Según Aristóteles, son 9 los accidentes que un ente puede llegar a sufrir. La cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, tiempo, lugar, sitio y hábito. Acto y potencia. La palabra acto viene del latín actus, que no significa acción, sino real. Porque acción en el sentido de actuar es un accidente, de los que ya acabamos de mencionar. Un ser en acto es un ser real, en todo sentido de la palabra. En cambio, el ser en potencia es el que todavía no es, pero que puede llegar a ser. Y es un problema para el intelecto que solo capta el ser y el no ser como polos opuestos. Pero entre el ser y el no ser existe algo intermedio, que es el ser en potencia, el cual todavía no es, pero no por eso se identifica con la nada, pues puede llegar a ser. Por ejemplo, yo que estoy aquí grabando este video soy un ser en acto, pero el video ya editado y subido en este canal, que se llama El Mito de la Caverna, está en potencia. Los videos que debo escribir, grabar y editar para después subir existen en potencia. Y lo demuestro porque tú estás viendo en acto lo que para mí era algo en potencia. Pues igual pude no subirlo, o no editarlo, o ni siquiera grabarlo. Pero en potencia ya existía. Existe sin embargo la potencia activa y la potencia pasiva de los entes. Pues solo los entes tienen potencia, ya que el ser como tal está en acto, como ya se ha señalado anteriormente. La potencia activa la tienen los seres con inteligencia, como las personas que podemos poner en acto otro ente, como yo, realizando nuevos videos y subiéndolos al canal.
y la potencia pasiva, que serían en este caso los videos que voy subiendo y que no se actualizan por sí mismos. Esto implica que yo, en mi existir actual, tengo las potencialidades de mi esencia, aun cuando todavía no estén en acto. Existir es un acto con el cual se realiza la esencia que está en potencia, y gracias a la sustancia ponemos en acto las potencialidades de los accidentes. Negar la potencialidad del ser como algo real tiene graves consecuencias prácticas. Por ejemplo, nuestro viejo conocido del canal Jean-Paul Sartre, en su obra El existencialismo es un humanismo, argumenta: consideremos un objeto fabricado, por ejemplo un libro o un cortapapel. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto, que se ha referido al concepto de cortapapel e igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto, y que en el fondo es una receta. Así, el cortapapel es a la vez un objeto que se produce de cierta manera, y que por otra parte tiene una utilidad definida, y no se puede suponer un hombre que produjera un cortapapel sin saber para qué va a servir este objeto. Diríamos entonces que en el caso del cortapapel, la esencia, es decir, el conjunto de recetas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede la existencia. Así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual cortapapel, de tal o cual libro. Tenemos aquí pues una visión técnica del mundo, en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. El existencialismo ateo declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Según él, nos dice que todas las cosas tienen esencia antes que existencia, y tiene razón, porque al estar en la mente de alguien, existen en potencia. El problema es cuando distingue al hombre como ente aparte, sin esencia incorporada a la existencia. Entonces se queda sin potencia, porque la potencia vive en la esencia, y si la quiere hasta definirse a sí mismo, ¿hasta cuándo sería eso? ¿A los 15, a los 18, 20 y tantos? Entonces un niño que no tiene conciencia de su propia libertad, ni memoria, ni se hace responsable de sus actos, no es persona, y no es necesario que lo respete como tal, pues no tiene esa dignidad de la que hablamos en el video anterior. Por lo tanto, puedo acabar con su vida antes de nacer, recién nacido, o unos años después de que nazca. Es exactamente igual en esta manera de pensar. En cambio, si pensamos que este ente es persona desde que tiene la potencia de ser todo lo que su naturaleza le permite, podemos decir que desde que hay vida, o sea, desde la concepción, ya es persona, porque ya está en su esencia la potencia de ser, y entonces no me puedo deshacer de él solo porque no me acomoda en ese momento de mi vida, o no lo quiero porque fue concebido en contra de la voluntad de la madre, en caso de violación, por ejemplo. Y no es que crea que la vida del hijo esté sobre la de la madre, pero sí que es tan valiosa la una como la otra. Y no veo razón para provocar un aborto si no es para salvar la vida de la madre en caso de que estuviera en franco riesgo. Y es que, si una madre es capaz de asesinar a su propio hijo, ¿qué impedirá que nos destruyamos entre nosotros mismos? Pero es más fácil bloquear a alguien de Facebook que entender razones, ¿verdad, doctora Magali Rosas? Antes de andar con propaganda proabortista, primero hay que tener argumentos para defender lo que andas publicando. Materia y forma. Estos dos conceptos constituyen un pivote para la famosa doctrina aristotélica llamada hilemorfismo. Hile significa materia y morfé quiere decir forma. Según este autor, todos los entes pueden considerarse en sus dos polos, materia y forma. La materia es el contenido y la forma la estructura que le da unidad al contenido. Ahora bien, la materia no es inteligible. Cuando captamos un ente, lo que entendemos de él es la forma, no la materia. Según Aristóteles, la materia prima de un polo de los entes no puede ser designado con ningún concepto. Esta materia prima solo es captada cuando va unida a la forma. Se llama forma sustancial a la estructura que, unida a la materia prima, constituye un ente subsistente, o sea que existe en sí mismo.
como una persona o un florero. Aquí también implica la polaridad del acto y la potencia. La materia está en potencia y la forma ya está en acto. Hace rato dejamos pendiente a los entes de razón o esencias mentales, que según la teoría anterior simplemente no existirían. Sin embargo, existen y participan del ser, pero no como objeto real, sino como objeto ideal. Pero, ¿cuáles son estos objetos ideales? Pues principalmente son tres, los que conocemos ahora. Primero, las relaciones. Las relaciones entre cosas. Si yo digo que dos cosas son iguales, la igualdad no es una cosa, sino algo que no se parece en nada a la cosa. Es un objeto ideal. Las cosas son cada una lo que son, pero solo por comparación pueden metafóricamente decirse que una cosa es la mitad de otra, pues ser no es la mitad de nada. De modo que primero tenemos las relaciones. Segundo, los objetos matemáticos. También son ideales. El punto, la línea, el círculo, los números, todos esos son objetos ideales, no existen en el mundo material. También tenemos a los valores, los cuales no existen en el mundo real. No podemos encontrar la justicia o la amistad por ahí como encontramos los árboles, porque existen de otra manera, que no es material. Preguntémonos ahora, ¿cuál es la estructura óntica? ¿Cuáles son las categorías ónticas de esta región que llamamos objetos ideales? La primera es común a esta región y a la anterior. La de los objetos reales es el ser, o sea, participan del ser. ¿Qué significa que participan o que tienen ser? Pues significa que están en mi mundo, están ahí, no en el mundo de las cosas reales, pero están ahí. Yo salgo a buscarlas. Los pensamientos que yo tengo que tener acerca de ese objeto no serán cualesquiera o caprichosos, sino que serán lo que el objeto sea. Yo del círculo no puedo decir lo que quiera. Son intemporales. No nacen en el tiempo ni perecen en el tiempo. Llegamos a la tercera categoría de este grupo, que es la idealidad. ¿Qué se entiende por idealidad? Pues entendemos por idealidad lo contrario a la causalidad. ¿Cómo se explica, o mejor dicho, en qué consisten las variaciones temporales de las cosas del mundo de los objetos reales? Consisten en que se empujan y se suceden unas a otras. Los hechos de conciencia se suceden unos a otros en la conciencia. Los hechos físicos se suceden unos a otros y la causalidad expresa, por un lado, el carácter óntico de la inteligibilidad de la sucesión. Pero los objetos ideales no se causan unos a otros. El punto no causa la línea no causa el triángulo. Todo esto según Manuel García Morete. Para despedirme, quiero dejarles un par de frases de Bertrand Russell, quien fue filósofo y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950. No sin antes recordarles que me agreguen en sus redes sociales y se suscriban al canal para ver más contenido filosófico. Solo un gran esfuerzo de pensamiento nos permite saber lo que realmente nos es lícito creer. Cualquier afirmación sobre lo que nuestras experiencias inmediatas nos dan a conocer tiene grandes probabilidades de error. Aquí tienen ya su origen una de las distinciones que causan mayor perturbación en la filosofía: la distinción entre apariencia y realidad, entre lo que las cosas parecen ser y lo que en realidad son. De hecho, el valor de la filosofía debe ser buscado de una larga medida en su real incertidumbre. La filosofía es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Este es el objetivo del mito de la caverna. Hasta el próximo video.